el libro de Jonás. ¿Quién sabe este libro? O la historia de Jonás. Casi cada persona sabe esta historia de la Biblia. Porque dice el nombre Jonás, dice, este es el hombre en el estómago de un gran pez, ¿verdad? Sí. Pero cuando yo estaba preparando este mensaje, este libro es increíble. Yo aprendí un montón de diferentes cosas. Yo estoy muy emocionado a estudiar este libro pequeñito con ustedes, porque hay muchas cosas aquí para nosotros hoy en día, especialmente. Pero antes de empezar, hoy es simplemente una visión de conjunto. Siempre con cada libro para mí empezamos con esto. Y después, el próximo semana empezamos versículo por versículo, todo el libro. Pero oramos. Señor, gracias por hoy. Gracias por esta historia, este libro. Es una bendición siempre estudiar su palabra. Porque su palabra es poderoso. Su palabra es la verdad. Y su palabra habla en nuestras vidas hoy. Es una oportunidad a conocerlo más hoy. Bendice este tiempo. Bendice este estudio hoy y los estudios en este libro. Y dejamos este tiempo en sus manos y en el nombre de Jesús. Amén. Este libro es increíble porque personas que no tienen una relación con Cristo saben esta historia, pero mucha gente, y lo mismo con algunos cristianos, piensan esta historia es algo como un mito. Es algo como una leyenda griega. Cuando esta pasa, es peligroso. No es eso. Es una historia real. Y es un libro muy poderoso. Muchas personas conocen este libro, pero quizás no entienden su significado. Creen que es simplemente la historia de Jonás y la gran pez. Nada más, porque 4 capítulos, no mucho. Y los capítulos son muy pequeños. Pero algunos cometen un gran error y dicen que la historia de Jonás es una parábola. No es. Cuando hacemos esto, el verdadero mensaje y el poder de este libro se pierde. Jonás fue un hombre real, como usted y como yo, que vivió en la historia. ¿Cómo sabemos que Jonás fue un hombre real? Jaime, este es difícil. Leemos acerca de él en el libro de Reyes, 2 Reyes, capítulo 14, versículo 25, que dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás
hijo de Amittai, profeta que fue de Gat-Hefer. Este libro es un libro historical. Jonás fue una profeta a la tribu norte de Israel. En este momento hay dos partes de Israel, Judá y el norte parte de Israel. Bajo rey Jeroboam, el segundo. Gat-Hefer es una ciudad en la región de Zebulón, que significa que Jonás es de la tribu de Zebulón. Jeroboam reinó desde 793 BC hasta 753 BC. Los eventos del libro de Jonás sucedieron entre estas fechas. Durante el reinado de Jeroboam hubo gran prosperidad en Israel. Israel había recuperado territorios que habían perdido, extendiendo sus límites y su influencia en todo el mundo. Fue un tiempo de decadencia moral y espiritual. La nación se había movido de Dios hacia la idolatría. Es un tiempo en la historia de Israel muy triste. Los profetas, Oseas y Amos, valientemente hablaron en contra a los reyes, los sacerdotes y el pueblo de Israel. Y estos profetas eran antes de Jonás. Por esto, sabemos que Jeroboam fue un rey real. Israel es una nación real. Sabemos hoy en día, la nación de Israel es en Israel. Y tiene israelitas. Gat-Hefer es un lugar real. También sabemos que Jonás no es un mito, sino que fue un hombre real. Pero más que toda la información que tenemos históricamente que prueba que esto no es un mito, tenemos lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Cristo Jesús da testimonio del récord histórico. En Mateo 12, versículos 39 al versículo 41, Jesús dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar.
Estos son las palabras de Jesús. Jonás es uno de 4 profetas que Jesús le hace referencia. Solamente 4. Las otras fueron Elías, Eliseo y Isaías. Si usted quiere cuestionar el récord histórico del libro de Jonás, ¿entiende qué pasa? Usted cuestiona la credibilidad de Jesús mismo. Si Cristo dice esto ocurrió, pues ocurrió. Nada más. Para mí, en la historia de Jonás, en la honestidad con que Jonás escribe este libro. Jonás, como autor de este libro, incluye todos los detalles de su historia. Y si yo escribo mi historia, hay partes de mi vida yo no quiero incluir, ¿verdad? Todos nosotros, en honestidad, tenemos cosas en nuestra vida, cuando escriben, nos dicen, esta parte no importa. Creo que, Entonces, pero con él puso todo en su libro, en detalle. Él es el único profeta que trató a correr de Dios. El único. Él es un profeta de Dios corriendo en la otra dirección. Dice, no quiero ir. Es increíble. En todo el libro, él tiene una mala actitud. En todo el libro. Después de él arrepintió, es lo mismo. Su actitud es muy feo. Él no excluye ningún detalle de él mismo. También, en cierto sentido, Jonás no es la persona principal en este libro. Jaime. Todo este libro es acerca de Jonás. ¿Cómo es posible? No. Este libro, Jonás no es la persona principal. En este libro, Dios es la persona principal. Vamos a ver. Dios habla las primeras palabras en este libro, versículos 1 y 2. Y también las últimas, en capítulo 4, versículo 11. Es Dios. Dios ordena a su profeta 2 veces. Dios manda la tormenta. Dios manda al gran pez. Dios ordena al pez vomitar a Jonás. Dios amenaza a Nínive con el juicio, pero también les muestra su compasión. Él provee una viña para proteger a su profeta y mandó un gusano para destruir la planta. Vemos a Dios en cada parte de esta historia. La persona principal en la historia de Jonás no es Jonás, es Dios. Es lo mismo en nuestras vidas, ¿verdad?
Cuando estamos caminando con Cristo, yo no soy la persona principal en mi vida. Cristo es la persona principal en mi vida. Dios llamó a Jonás a ministrar en la ciudad de Nínive, la ciudad principal en el reino de Asiria. Nínive fue una gran ciudad protegida por una pared interna y externa. Cuando yo estaba estudiando, yo vi no una foto, pero una imagen de la ciudad. Es algo increíble. Por 3 días en el libro vamos a ver, Jonás está caminando en la ciudad, 3 días. Una gran ciudad. Liberia, ¿cuánto tiempo? Lado a lado. 1 hora, 2 horas, no sé. No mucho. 3 días. Es una gran ciudad. La pared interna era de 18 metros de ancho y 33 metros de alto. La pared interna. Esta no incluida la pared externa. Antes de Jonás, Nínive tuvo 2 plagas. En 765 BC y el otro en 759. También en 763 hubo un eclipse total del sol. Amén. Plagas, eclipse, no importa. No creo que es muy importante. Porque ellos consideraron estas señales como enojo divino. Y posiblemente ayuda a explicar cómo respondieron al mensaje de Jonás. Este libro no es simplemente una historia del arrepentimiento del Nínive. Es de parte, pero también fue un mensaje fuerte para el reino de Israel norte. Pero es interesante porque en este libro nunca menciona Israel. Pero este mensaje es muy fuerte por ellos. Un mensaje muy claro en Jonás a Israel es el corazón de Dios por los gentiles. El mensaje del amor de Dios para todo el mundo fue encargado a la nación de Israel. Recuerda en Génesis. A través de Israel, la bendición de su compasión debía de ser compartida con todas las naciones. Isaías, capítulo 49, versículo 6, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esto fue la responsabilidad de Israel. El libro de Jonás sirvió para recordar a Israel de su propósito misionero.
En capítulo 1 veremos que los marineros que estaban en el barco con Jonás se preocuparon más por su vida de lo que Jonás se preocupó por ellos. Es algo increíble. Ellos están muy preocupados con Jonás y él está abajo en el barco durmiendo durante la tormenta. Ellos están tratando de hacer todo lo posible para salvar su vida. Pero para ellos, no importa. Y Dios quiere que los judíos recuerden su responsabilidad en el mundo. Otra cosa que vemos en este libro es la soberanía de Dios en cumplir sus propósitos. Israel fue infiel en su trabajo misionero, pero Dios fue fiel en proclamar su amor a las naciones. En capítulo 2, Jonás dice, la salvación es de Jehová. Él sabe. Tercero, veremos que la respuesta de Nínive al mensaje de Dios es una reprensión a Israel y su pecado. Israel continuó rechazando a los profetas como Oseas y Amos. Cuando Nínive escuchó el mensaje, inmediatamente se arrepintieron. Inmediatamente, toda la nación. Este es el sueño de cada pastor en el mundo. Habla un mensaje y todos, wow, finalmente. Pero y con Jonás, él no quiere dar un mensaje. Es wow. Y por lo último, veremos que Jonás es un símbolo para Israel de su propia desobediencia hacia Dios. Como Dios castigó a Jonás por su desobediencia, Él también castigará a Israel si ellos no se arrepienten. Cuando Jonás se arrepiente, vemos la compasión y amor tierno de Dios hacia él. Dios deseó que la nación de Israel se arrepintiera como Jonás y Nínive. Y así Él podría derramar todo su amor tierno y misericordia en sus vidas. Algo increíble en este libro es la razón por la cual Jonás corrió de Dios. Jonás no corrió de su llamado porque tenía miedo de la gente en Nínive. Él corrió porque sabía que Dios es lleno de compasión y de gracia y que Él es abundante en amor. Jonás odiaba a Nínive. ¿Por qué? Ellos habían asaltado la tierra de Jonás, matando y robando el pueblo. Incluso pudo ser posible que personas en la familia de Jonás fueron víctimas de ellos.
Este es muy probable. Por esto, Jonás quería venganza, no misericordia. Pero sabe el corazón de Dios. Dice, por esta razón, él corrió. Él conocía el carácter de Dios y quiso prevenir que Dios mostrará gracia y misericordia a Nínive. Yo pienso que esta historia es muy importante por los cristianos. ¿Por qué? Porque algunas veces alguien tiene la opinión que Dios prefiere destruir a los pecadores, ¿verdad? Y llévelo al libro de Jonás. Esto demuestra todo. Este libro demuestra el corazón de Jesús, de Dios. Este libro demuestra que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo Testamento. Es el mismo. Hay alguien en esta historia que quiere destruir a la gente, ¿verdad? Pero no es Dios, es Jonás. El juicio de Dios es siempre justo y misericordioso. Siempre. El libro termina con Jonás enojado con Dios. ¿Cómo termina? Enojado con Dios. A él no le gusta lo que Dios está haciendo. A veces, podemos relacionarnos a como Jonás se siente, ¿verdad? Le preguntamos a Dios, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo en mi vida? Dios, usted no entiende cómo me siento. Tengo el derecho a estar enojado con usted. Tenemos lástima por nosotros mismos. Este es el problema. Este es qué pasa con Jonás. Jonás tuvo lástima por una planta que él no plantó. Es ridículo cuando leamos. Pero por la gente de Nínive, Jonás no tiene compasión. Por una planta, sí. Por miles de personas en Nínive, no hay compasión. Es increíble. Y el libro termina muy abruptamente. Vea la última versículo. Es súper interesante cómo termina el libro de Jonás. ¿Qué es? Qué extraño, ¿verdad? Wow, ok. Una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué termina así? Porque el libro nos ha llevado directo al corazón de Dios. Dios ama a las personas. A todas ellas. Dios amó a la gente de Nínive, pero Jonás los odió. Lo que levanta la pregunta,
¿quién es su enemigo? ¿O quién es su ninivita? ¿Quién es su enemigo? ¿Es alguien en su escuela, en sus clases? No sé. O posiblemente es alguien en su trabajo. Cuando ve a esta persona, posiblemente es alguien en la iglesia. Otra iglesia. O es alguien en su familia. ¿Hay alguien que a usted le gustaría ver recibir la justicia de Dios y no su gracia, misericordia y amor? O su compasión. Recuerden, Dios ama a esa persona como Él amó los ninivitas. Quiere que esa persona sufra, pero Dios quiere que esa persona se salve y tenga éxito. Igual que a Jonás, Dios nos ha mandado en el mundo con un mensaje de misericordia y gracia para cada persona. ¿Qué persona? ¿Qué persona? Cada persona. No solamente la gente que a usted le gusta. Cada persona. Jesús murió porque Él los ama. Que ellos pueden tener una relación personal con Dios. Jonás corrió de su llamando rápido. En el primer barco, me voy. Es interesante cuando queremos correr de Dios, hay un barco disponible siempre. Esta es la realidad de nuestras vidas. Si usted quiere correr de Dios, hay un barco disponible. Fue lo mismo con Jonás. Aprendamos de su error. Vamos donde Él quiere que vayamos. A decir lo que Él quiere que digamos. Y hacer lo que Él quiere que hagamos. Nosotros tenemos un mensaje por cada persona. Por sus enemigos, no solamente amigos. Da el mensaje a la gente. Amén. Oramos. Señor, gracias. Qué increíble este mensaje. Es un mensaje muy corto, es un libro muy corto, pero hay muchas cosas para nosotros aprender. Aprendemos de los errores de Jonás. Cómo vivir la vida victoriosa. La vida que usted tiene planeado para nosotros. Necesitamos vivir en la victoria. Necesitamos abrir nuestras bocas y compartir el mensaje de amor y gracia y misericordia
con cada persona que conocemos. Ayúdanos por su reino y gloria. Y dejamos nuestras vidas en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén.